Buenas noches, amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo, con ustedes su amigo, hermano, pastor Teodoro Castillo, una vez más por esta vía, ¿verdad? Por transmisión de Facebook a esta hora, hoy martes, ah, sí, 16 de agosto del año 2021, a estas horas ya de la noche, las 11:30 de la noche. Agradezco pues a todos mis hermanos que toman su tiempo, que aún no han ido a la cama, pero en vista de que esta es la mejor hora acá en Venezuela para grabar hoy en día y poder transmitir a veces en vivo, en vista de problemas con la conexión a internet, debido a problemas de conexión a internet, pues de fluidez en la transmisión para que no se nos caiga tan frecuentemente. Desde acá de la ciudad de Maracay, de donde muchos saben que dirigimos su ministerio, ministerios conforme a su corazón para servirle. Aquí estamos a la orden, desde Venezuela para el mundo, ¿no? Y con nuestras redes sociales activas, todo nuestro canal en YouTube, ministerios conforme a su corazón, nuestros correos, ministerios conforme a su corazón @gmail, nuestros números de teléfono que está aquí mismo también en nuestra página en Facebook, a la orden de la Iglesia del Señor para ayudar, para enviar, para compartir todas estas escrituras extrabíblicas de las que venimos hablando ya desde hace un tiempo en tantos videos, para el beneficio de la Iglesia del Señor. Y en continuación de esta serie, de esta nueva serie, como ya ven en el título, como ya se observa en el título, los apocalipsis extrabíblicos, hebreos, mesiánicos, antiguos de nuestro Señor Jesucristo. Muchas escrituras hebreas, mesiánicas, antiguas, que no están en nuestras Biblias, fueron sacadas, como ya lo vengo diciendo en varios videos, en varias enseñanzas, fueron en algún momento cuando nuestros, no podemos decir en todo caso nuestros, cuando los judíos, ya desde antes de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, hace ya casi, ¿verdad?, hace más de 2000 años, ya desde antes los judíos pues comenzaban a sacar escritos, escrituras, libros de los cánones hebreos que existían hasta la fecha de nuestro Señor, y aún después comenzaron a sacarlos de sus propios cánones, libros inspirados, libros mesiánicos, milenarios, antiguos, que profetizaban la venida del Mesías, que profetizaban, que describían al Mesías, ¿no? Todo su trabajo salvífico, toda su función salvífica, expiatoria en la cruz del Calvario, hablando de él antes de su aparición, su primera venida, y aún después de su resurrección. Muchas escrituras ya con los apóstoles, muchos apóstoles del Señor escribiendo de él, y ya luego pues los mismos judíos sacando muchas escrituras, vetándolas porque no les conviene. ¿A quién no le conviene en primera instancia que toda la revelación del Mesías, todo su plan de salvación, de restauración de todas las cosas, los tiempos que tienen que cumplirse, ¿no? Para la humanidad, para la historia de la humanidad, para la misma historia de los ángeles caídos, todos los tiempos que tienen que cumplirse para que todos gobiernen conforme fue el deseo de todos los que se rebelaron en el huerto del Edén, en el mismo cielo de Dios, que se rebelaron contra Dios, diciéndole: nosotros también podemos reinar y gobernar y hacerlo mejor que tú, porque se rebelaron. Los ángeles que se rebelaron con Satanás, el primer ángel, ¿verdad?, satánico, el primer diablo, el primer Satanás. Pues Dios les dio oportunidad, creó la tierra. El Señor, nuestro Señor, crea la tierra, ¿verdad?, dentro del agua. Es lo que vamos a seguir leyendo hoy, investigando hoy en varias escrituras a la luz de la Biblia, de otros libros, como ya lo estoy diciendo, como ya estoy mencionando, varios otros libros más, que se interpretan entre ellos mismos, se pasan la pelota entre ellos mismos. Ya lo vengo diciendo por varios videos, durante varios videos, entre ellos mismos. Muchas partes oscuras en el libro de Génesis, en tantos libros apocalípticos, tantos libros reveladores, tantas revelaciones, tantas cosas que dice la Biblia sobre el plan de redención del Señor, sobre la creación del Señor, sobre el ser de Dios, sobre el plan de Dios para la humanidad, y aún después del tiempo de los gentiles y de la restauración de todas las cosas, para volver todos los que volveremos al Señor ya muy pronto, cuando venga nuestro Señor por segunda vez.
¿sí? Todo un plan que se revela en todas estas escrituras bíblicas y extrabíblicas. Es lo que queremos seguir hablando hoy, porque hemos comenzado ya a mencionar varios versículos del libro de Génesis, del libro de Job, aún antes de hablar del libro de Génesis, el video anterior de hace ya más de una semana, del domingo antepasado, comenzábamos a decir cosas sobre el libro de Génesis, ¿sí? Sobre el libro de Job, pero qué cosas no llegamos a estudiar mucho cuando el libro de Job habla del Leviatán y del Behemoth, dos criaturas, dos monstruos gigantes de los que habla la Biblia. El libro de Job habla del llamado Leviatán en el capítulo 38, ¿sí? El capítulo 41 he citado este Leviatán, este dragón, en el mismo capítulo 3 de Job, del libro de Job en la Biblia, verso 8. Los versos, el mismo capítulo 41 en el libro de Job, hablan de este llamado dragón, Leviatán, del cual se habla en extensión en el capítulo 60 del libro de Enoc, del primer libro de Enoc. Se habla, se explica quién es, qué hace y para qué Dios lo tiene reservado para el final de los tiempos. Ese capítulo 60 del libro de Job hay que leerlo en relación, hay que conectarlo con el capítulo 6, el capítulo 7 y el capítulo 8 del libro de Enoc. Un apocalipsis muy amplio que habla de muchas cosas y que amplía la información que da la Biblia y los libros de la Biblia, ¿verdad? Con respecto a muchas cosas que dice la Biblia. Son ampliadas en otros libros. Y cuando el libro de Job dice, el libro de Job en el capítulo 41, sacarás tú al Leviatán con anzuelo, sujetarás con cuerda su lengua. ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién se está refiriendo este libro? Este libro de Job y el libro de Enoc cuando hablan del Leviatán, de este dragón. Se está refiriendo nada más y nada menos que al principal de los satanes, ¿no? Libros hablando de esta misma figura, de este mismo dragón que dice que vive en el mar, capítulo 60 de Enoc, para todos los que me están escuchando y están anotando, se revela quién es el Leviatán, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, como lo dice el verso en Apocalipsis de Juan, que engañaba a las naciones, fue echado también al lago que arde con fuego y azufre. Pero este dragón está esperando que Dios, ¿verdad?, le dé su tiempo otra vez para salir a la superficie y desolar la tierra, como lo dice el libro de Daniel, el desolador, la abominación desoladora. Cuando las escrituras bíblicas y extrabíblicas usan el término abominación, en el libro de Daniel, en la misma Biblia, en cualquiera de las versiones de la Biblia, incluyendo la Biblia textual cuarta edición, utilizan este término, la abominación desoladora, de la que habla el profeta Daniel, ¿verdad? De la que habla el apóstol Juan en su Apocalipsis. ¿A qué se está refiriendo cuando dice abominación desoladora? El desolador del capítulo 11 y el capítulo 12 del libro de Daniel. ¿A quién se está refiriendo, hermano? A Satanás. Ya vienen pronto los años en que veremos esto cumplirse, esta profecía cumplirse, porque es designio de Dios para destruir esta tierra, para volverla a hacer otra vez, para que sea destruida de una vez y por todas y volverla a hacer como es su plan revelado en sus escrituras también. ¿A quién utiliza el Señor para destrucción, mis hermanos? ¿A quién utiliza nuestro Dios para que el mal llegue a todos los pecadores, a todos los que siembran el mal? ¿A quién utiliza Dios para que todos los pecadores que odian al Señor con sus vidas, con sus palabras, con sus mentes, con sus almas, cosechen el mal que han sembrado? Al mismo Satanás, muchacho demandado de nuestro Dios, no porque Dios sea malo o porque algún mal provenga de Dios o salga de Dios, aunque hay muchos versos en la Biblia, ¿verdad?, y en las escrituras que hacen ver que Dios mismo tiene control sobre el mal, o que pareciera decir muchos versos que es Dios el que envía el mal sobre los hombres, el mismo Dios enviando el mal, como si Dios fuese malo, como si algún mal pudiese provenir de Dios mismo, como si el mal fue creado por Dios mismo. No es así, no es así. Libre Dios que algún mal, como dice el salmista, ¿no? Libre Dios a Él mismo, líbrese Dios a Él mismo de que el mal salga de su corazón. No es así, en Dios no habita ningún mal.
ni el mal puede darse en él, ni hay mudanza ni sombra de variación en Dios, sino que Dios, dejando que sus criaturas cosechen lo que siembran, Dios permite en su voluntad perfecta, eterna y en todos sus designios justos y sabios y buenos y santos. No podemos nosotros llegar a intentar entender la mente de Dios o a juzgar a Dios jamás en ninguna de las cosas que Dios hace Él mismo, que Dios permite que sucedan, las tragedias que Dios permite que sucedan, no porque las manda Él mismo, sino porque Satanás trabaja para el Señor. Dios deja que el hombre coseche lo que siembra, y es cuando entonces el hombre experimenta sufrimiento, destrucción, desolación. Y es cuando entonces Dios traerá toda su ira, porque se habrán cumplido todos los tiempos de la misericordia y del amor para con su pueblo y para con los gentiles. Se habrán cumplido los tiempos, el tiempo del hombre para venir a Dios ya está pronto a terminar. Ya viene luego la ira de Dios. Dios permitiendo que Satanás salga de abajo, el Leviatán, como lo dice esa escritura. Ahí. Aquel día el Señor castigará con su espada feroz, grande y poderosa al Leviatán. Isaías 27, ya vamos a llegar allá también. Vamos a compartir algunas revelaciones en todos estos libros. En Isaías también, al Leviatán, la serpiente huidiza, al Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que vive en el mar. Ese es el futuro también, que el mismo Satanás, el mismo dragón, va a cosechar para sí mismo al final, con la batalla final, cuando sea destruido y sea echado a los mismos infiernos. Entonces esta revelación del Leviatán, el mismo libro de Job habla también, el libro de Job pues no presenta como tal, vamos a buscarlo acá, al Behemoth, el otro monstruo, que según verdad los libros de Enoch, tanto el Leviatán como el Behemoth son monstruos. A ver el Behemoth acá, vamos a revisar una vez más rápidamente. En efecto, la existencia de este otro monstruo, ¿no? en la Biblia, porque los libros de Enoch hablan claramente, el capítulo 60 se lo estoy diciendo, de este Behemoth en la Biblia. El versículo 15 del capítulo, el capítulo 40. Sí, el capítulo 40 y 41 del libro de Job habla de este otro monstruo llamado Behemoth. Come hierba como buey. Una figura del otro Satán, del segundo de los satanes del que habla el libro de Enoch, Azazel, subordinado a Samael, subordinado a Belial, el principal de los satanes, el dragón, la serpiente antigua, Belial. Este demonio que fue enterrado en un abismo por Rafael, según el capítulo 6, 7, 8, 9, 10 de los libros de Enoch, toda esa serie de capítulos desde el 6 hasta el 10 del primer libro de Enoch, se observa quién es quién y dónde fueron puestos cada quien. Se observa claramente, se interpreta. Aquel libro, el libro de Enoch, interpreta estas palabras acá en el capítulo 40 del libro de Job, y explica quién es el Behemoth y quién es el Leviatán. Nombres dados también a estos otros ángeles que se observan en los libros de Enoch. El primer ángel, el primer Satán, Belial, como lo dicen otros libros y escrituras hebreas, los llaman Belial, Baal, el mismo, Samael, ¿sí? Y el nombre que se le da en el libro de Enoch, Leviatán, saldrán de las profundidades. El Leviatán caerá del cielo, del mar, de las aguas de arriba, saldrá como una estrella. Tiene conexión con lo que dice la tercera trompeta del libro de Juan. Caerá esa estrella ardiente como una antorcha, ese Satán que cae desde las aguas de arriba, las aguas de abajo. Recuerden que la tierra, como lo hemos venido diciendo, es una bola de agua, es una esfera de agua, aguas arriba, aguas abajo, y que las aguas de abajo luego fueron hechas, ¿verdad?, planas. Se reposaron todas las aguas de abajo en un solo lugar, y Dios hace salir la tierra como un plano, ¿verdad?, de las aguas de abajo. El jardín del Edén, como lo decíamos el video pasado, ¿no? Edén, el término Edén, que viene del sumerio, del acadio Edín, que significa plano, planicie. Eso hay que tenerlo claro por ahí. Era una planicie toda la tierra. Dice el libro de Enoch, revelan los libros de Enoch que esta tierra, cuando ya más luego vamos a leer de a poco algunos capítulos del libro de Enoch, cuando ya pronto estemos hablando de ese apocalipsis, porque es la idea en esta serie hablar y leer unos cuantos capítulos y versículos en estos otros apocalipsis, pero que no podemos llegar allá sin antes pasar primeramente por estos apocalipsis bíblicos.
Esto es Apocalipsis bíblico, perdón. Ganas de estornudar de repente. Pero tenemos ahí ese verso. Esto que usted está escuchando, pues primera vez a lo mejor que usted lo oye, mi hermano, no se preocupe, no se asuste, no se espante con esto que está oyendo, pero sí, pues leemos la Biblia, encontramos estas figuras, estos personajes, y nos preguntamos quiénes son, quiénes son. La misma Biblia no explica mucho porque los que no las han compilado por mucho tiempo, sociedades bíblicas que nos han compilado la Biblia, nos las han traducido toda la vida a los diferentes idiomas modernos de hoy en día, pues no se preocupan mucho por interpretar, por poner todo el grueso de escrituras hebreas posibles que puedan ayudarse unas entre otras hablando de lo mismo, porque así como los libros bíblicos son cristocéntricos, así estas otras escrituras extrabíblicas de las que les hablo son cristocéntricas también, son mesiánicas, presentan al Mesías y describen al Mesías. Y vemos entonces esta primera revelación puesta, ¿verdad? Ya comenzábamos a decir otras cosas del libro de Job y del libro de Génesis, el video pasado, como ya lo he dicho. El Leviatán y el Behemoth, claramente interpretados y explicados en los libros de Enoc. En el primer libro de Enoc, más propiamente, se habla de ellos, quiénes son y dónde están y dónde habitan. Están encerrados, ¿verdad? El Leviatán en el mar, en el cielo, en el quinto cielo, como lo describe el libro. En el quinto cielo, como lo describe el segundo libro de Enoc. Samael, con todas sus huestes, caerán de arriba. Muy pronto saldrán del mar, se posará sobre la superficie del mar, sobre la arena del mar, como lo veía el apóstol Juan. El mar, el gran mar que está sobre la tierra, las aguas de arriba, fueron las mismas que se abrieron, ¿verdad?, para inundar a la tierra en el diluvio. En el diluvio se subieron las aguas de abajo, brotaron las fuentes de las aguas y cayeron las cataratas de agua de arriba. Usted se preguntará, pero cataratas de agua, eso lo dice la Biblia, búsquelo en el libro de Génesis, el diluvio, para que usted vea que se habla de cataratas de agua que inundaron toda la tierra, y producto de esa inundación, entonces la tierra pasa a tener una geografía de valles, donde hay océanos, donde hay montañas, producto de la inundación del diluvio. Hace más de 6.000 años, hace casi 6.000 años, el diluvio, ¿verdad? 2.000 años después de Cristo, y póngale 3.500 años más, 5.500 años el diluvio. Se calcula, muchos estudiosos y eruditos lo datan de hace 5.500 años atrás. Y para seguir y avanzar en estos apocalipsis bíblicos, pues quería contarles hoy una vez más, otra vez, creo que ya lo hablaba yo, el video pasado, y si no es así no se preocupen, sobre tres versículos muy peculiares en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, el capítulo 1, versos 14, 15 y 16, de los cuales el pastor, ya con el señor Carlos Fouchán, editor de la Biblia textual, cuarta edición, la que es considerada hoy por muchos conocedores, ¿verdad?, traductores, incluyéndome, eruditos de la palabra del Señor en idioma español, considerada quizás como la mejor traducción de las escrituras hebreas bíblicas al español, la Biblia textual cuarta edición. ¿Sí? Ya muchos la usan, muchos la comparten, la leen, la recomiendan, incluyéndome, ¿verdad? El libro de Génesis, el capítulo 1, versos 14, 15 y 16. El texto, ¿verdad?, que tradicionalmente hemos leído, texto masoreta alterado por los judíos desde hace muchos años. Este nuevo texto basado en la Septuaginta, en la traducción de la Septuaginta, que es un texto más antiguo que el texto masoreta, en el cual se basa tantas versiones de la Biblia, incluyendo la Reina Valera, todas las ediciones de la Reina Valera. Pues a diferencia de esa traducción, de esa versión de la Reina Valera, este texto, ¿verdad?, que está basado en la Septuaginta, a diferencia de la Reina Valera y muchas otras que están basadas en el texto masoreta, compilado por Erasmo de Rotterdam, llamado Textus Receptus, que es todavía la base que usan muchas sociedades bíblicas en muchos idiomas para traducir desde los originales, o desde los idiomas originales, el hebreo, el griego, el arameo, a los idiomas modernos. A diferencia de esa traducción, esta, que es más antigua, por lo menos en 500 años, la Septuaginta, ya 200 años antes de Cristo, se tenía esta traducción al griego de las escrituras hebreas. Dice en el verso 14, y dijo Elohim, haya maldiciones
en la expansión de los cielos. Cuando dice allá Reina Valera y muchas otras más dicen haya lumbreras. El texto original no dice lumbreras. Y quiero recomendarles la serie de videos, el Cosmos de la Iniquidad, de la página Foro Bíblico, que dirigía en vida nuestro hermano Carlos Fuchán, editor, erudito, traductor de los idiomas originales, editor de la Biblia textual, 4ª edición. En YouTube usted lo puede buscar, Foro Bíblico, y escuchar esta serie de 4 videos del Cosmos de la Iniquidad, para poder entender mejor estos 3 versos, el 14, el 15 y el 16 del capítulo 1 del libro de Génesis. Haya maldiciones en la expansión de los cielos, para dividir el día y la noche, y sean estas maldiciones, estos malditos, sean para señales y para tiempos señalados y para días y años, y sean como luminarias. Estos malditos ardan y sean como lumbreras, como bombillos, como antorchas en la expansión de los cielos, para brillar sobre la tierra, las estrellas que vemos arriba en los cielos, como lo dicen y como lo revelan los libros de Enoch también, que estas estrellas, estos que se revelaron, estos ángeles que se revelaron, estas 7 estrellas principales y todos los que las siguieron, fueron puestas en un cielo a arder, colgadas y a una distancia muy puntual una de otras. Iglesia de Jesús, cáete para atrás. ¿Estás preparado para recibir esta revelación, hermano, hermana, amigo, amiga, que el Señor en estos tiempos trae a nuestras vidas a través de esta mejor traducción de las Escrituras al idioma español, al idioma portugués y a todos los idiomas donde ya se imprime este texto basado en la Septuaginta? Gracias a nuestro Dios. Toda la vida nos han dicho que las estrellas son mundos esféricos que arden y se observan y brillan, y que su luz nos llega a nosotros tantos millones de años luz después, porque son mundos más grandes que la Tierra, son mundos 300, 400, 500, 1000 veces más grandes que la Tierra, nos han dicho toda la vida. Pues cáete para atrás, Iglesia de Jesús, entiéndelo de una vez y por todas, no es así. Nos han engañado toda la vida los hijos del demonio y el mismo demonio, como lo dice la palabra en muchos versos ya el Señor nos decía, como lo dice el apóstol, que el demonio, hallando la oportunidad de engañarnos, no dice precisamente el original como sale en Reina Valera, que si fuese posible engañaría, si fuese posible, si hay alguna posibilidad, como que no hubiese la posibilidad de que el demonio nos engañe, cuando es lo que ha hecho toda la vida y es lo que sabe hacer, porque es padre de mentira. El original de ese verso no dice así, el original dice, hallando la oportunidad para engañarnos, nos engañará aún a los escogidos de Dios. Así ha pasado en mucho de lo que hoy en día nos predican en las escuelas, en las universidades desde niños. Mucho es mentira, mucho es falso, porque todo lo que nos enseñan y nos han enseñado desde niños tenemos que filtrarlo a la luz de las Escrituras del Señor. Y hoy por hoy tenemos acceso no solamente a las Escrituras bíblicas con una mejor traducción al español, sino también acceso a muchas otras escrituras hebreas mesiánicas, antiguas, que me ha pedido el Señor, me ha mandado el Señor de a poco a mí, a muchos siervos y siervas que ya lo están haciendo también en español y en otros idiomas. Nos ha pedido que por favor, no por favor, porque el Señor no nos pide de favor nada a sus siervos, a sus esclavos. El Señor nos manda y nosotros pues compartimos lo que vamos aprendiendo, porque estamos aprendiendo todos vamos aprendiendo, todos vamos leyendo cada vez más. Todos vamos estudiando y aceptando por fe, porque sin fe es imposible agradar al Señor, y que para acercarnos al Señor toda su iglesia sabe que tenemos que abrirnos en fe. Muchas cosas no las vamos a entender a primeras, muchas cosas no las vamos a procesar a primeras, no vamos a querer aceptar que hemos sido engañados, que nos han engañado en mucho de lo que nos han enseñado toda la vida. No vamos a querer, no estamos dispuestos a admitir que nos han engañado y que hemos sido engañados en mucho de lo que interpretamos con respecto al ser de Dios, con respecto a la creación de Dios, a la tierra, al universo, la forma de la tierra, la forma del universo. Yo voy a seguir diciendo muchas cosas, mis hermanos. Usted ya me ha ido escuchando algunas que otras, pero yo voy a seguir diciendo muchas cosas, muchas revelaciones, trayendo luz y verdad, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, para el pueblo y para la iglesia del Señor. Iglesia de Jesús, despierta de tu letargo. El Señor quiere revelarte
misterios, a enseñarte misterios, secretos, la verdad de todas las cosas, sobre todo lo que es verdadero en Él y sobre Él. Sean como luminarias en la expansión de los cielos, sean como bombillos. Y luego dice el 16, y Elohim Aleph Tab, el Aleph y la Tab, nuestro Señor Jesús, el Logos de Dios, el Verbo de Dios, constriñó dos grandes maldiciones en la lumbrera mayor, Aleph Tab, para dominio del día, y en la lumbrera menor, para dominio de la noche. Cuando este término en el original, maldición, maldito, que no voy a tomarme yo el tiempo para explicar y decir cómo se escribe y las consonantes y las vocales en el hebreo, porque bien puede usted revisar estos videos que le estoy contando, el cosmos de la iniquidad, en el canal Foro Bíblico. Búsquelo, Foro Bíblico, que es el canal oficial de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, los editores de la Biblia Textual, cuarta edición, eruditos, traductores del hebreo, del griego y del arameo al idioma español, y a otros cuantos idiomas romances como el portugués también, donde ya también se vende y se traduce. Usted puede escuchar con calma toda la explicación que da el hermano Fushan a la luz de los textos originales de la Septuaginta, no del texto Masoreta, compilados por los judíos, porque usted dirá, bueno, pero ¿cuál es la intención de toda esta gente de no traernos el mejor texto y la mejor traducción? El demonio tiene borregos y siervos dentro del mismo judaísmo, dentro de la Iglesia Católica, dentro del mundo protestante evangélico también, tiene siervos y borregos, conocen estas cosas, dentro del mundo Illuminati, masón, que hoy por hoy permea todos los países del mundo, todos los gobiernos del mundo y todas las sociedades del mundo. Satanás tiene borregos e hijos en todas partes. Y los ha tenido desde siempre, desde el mismo momento en que los judíos, muchos rabinos judíos, cabalistas, satánicos, ¿verdad?, comienzan a sacar libros porque no les conviene a Satanás ni a sus borregos que el mundo tenga revelación del Mesías de Dios, de su venida, de lo que tenía que hacer y cómo hacerlo y para cuándo y dónde y cómo y con quién. No les conviene porque representa un peligro para sus reinos, para sus bolsillos. El Señor los reprenda. ¿A quién no le conviene que el mundo sepa la verdad de todas las cosas? A Satanás y a sus borregos. No le conviene y van a hacer lo imposible y han maltratado y han manipulado y han vetado escrituras que tienen escondidas y que hoy por hoy de a poco el Señor está sacando, porque al Señor no le place ya que mucha de su iglesia siga engañada. Al Señor le place que mucha de su iglesia conozca muchas cosas sobre muchas cosas, la verdad de muchas cosas. Bendito el Señor. Aquí estos 3 versículos, usted los dirá, bueno, pero ¿qué quiere decir esos versos, hermano Teo? Usted matándose con esos versos. ¿Cuál es la revelación que usted dice ahí? Maldiciones, los malditos. Esto es explicado en los libros de Enoc, cuando Dios maldice a los que se rebelaron en la primera rebelión del primer día, cuando hubo oscuridad y hubo mañana, hubo caída y hubo mañana. El original no dice así. Y hubo tarde y hubo mañana, como también sale acá, y hubo tarde y hubo mañana, nos ha llegado en este texto. El original, según los libros de Enoc, no decía tarde y mañana. Hubo caída, hubo oscuridad, y hubo levantar, hubo luz. Morning, there was evening and there was morning, como sale en muchas versiones del inglés. There was evening. Traducido malamente traducida al español, hubo tarde y hubo mañana. No, hubo caída, hubo rebelión, hubo pecado de las primeras criaturas de Dios, los ángeles de Dios, con el primer Satanás, el primer acusador, porque el término Satanás significa acusador, no es un solo Satanás. El término propiamente Satanás se le da a él, pero los satanes son muchos, todos los que se rebelaron con él, porque todos nos acusan día y noche. A los hijos de Dios nos acusan. ¿No lo dice el mismo texto en el Apocalipsis de Juan? Que ellos viven día y noche acusándonos delante de Dios, pidiéndonos. No le dice el Señor a Pedro, Satanás ha venido a pedirte para zarandearte. No fue Satanás a pedirle al Señor a Job también, como ya lo sabía el Señor que iba a pasar. Y el mismo Señor en el libro El Testamento de Job, un libro muy importante que debe leer toda la iglesia del Señor, como ya lo decía yo el video pasado, no solamente el libro de Job, sino el Testamento de Job. Ya el Señor le anunciaba a Job, antes de que Satanás viniera a pedirle, el Señor le anunció a Job en ese libro
que Satanás iba a venir a pedirlo, pero el Señor le anunció: prepárate, vénselo, porque Él ha venido a pedirte, porque tú le destruiste sus altares al ladito de tu casa, tú te metiste con Él, ahora Él va a venir a pedirte a ti. ¿Estás dispuesto a vencerlo? Job le responde a Dios: yo lo voy a vencer en tu nombre y con tu ayuda. Ah, ok, listo, vénselo entonces, prepárate, porque Él va a venir, pero cuando lo venzas, agárrate duro, pero vénselo, porque cuando lo venzas vas a ser premiado para siempre y tu nombre va a ser recordado por los siglos de los siglos. Se lo dice el Señor a Job en ese libro, el Testamento de Job, un libro muy importante, urgente, que la iglesia del Señor lea en estos tiempos para que se prepare cada vez más en los años que vienen de sufrimiento con los cuales vamos a ser probados, la iglesia del Señor, porque es necesario que pasemos por prueba, por dolor, por sufrimiento, para que seamos acrisolados, como lo dice el libro de Daniel, capítulo 11, capítulo 12, para que seamos lavados en la sangre del Cordero, nuestras vestiduras sean cada vez más blancas y limpias y podamos nosotros alcanzar los tronos y los dominios que el Señor quiere darnos en su nuevo reino cuando Él venga, ¿no? En lugar de ellos, de los que cayeron, de los que despreciaron los tronos y los dominios que Dios les había dado, el Señor les place dárnoslos a nosotros, seres inferiores a ellos, porque ellos son ángeles caídos, eran seres muy grandes, llenos de luz y de gloria, y rechazaron todo eso porque se rebelaron, querían ellos tener el reino por encima del propio rey. El Señor los reprenda todito, es lo que dicen todos estos libros. Ahí están esos dos versos, esos tres versos: haya maldiciones. Las estrellas de los cielos caerán toditas. Ya después llegaremos más allá cuando estemos más ¿no? Las estrellas, como dice el libro de Apocalipsis, de Juan. El mismo Mateo 23, nuestro Señor, capítulo 29, decían: todas las estrellas caerán de los cielos, dice el capítulo 23, verso 29, el Señor con su boca diciendo: todas las estrellas caerán de los cielos. ¿De qué está hablando? ¿De mundos esféricos 10,000 veces más grandes que la Tierra? No, no está hablando. ¿Qué quedaría de la Tierra si cayeran todos esos mundos esféricos como supuestamente nos dicen y nos han dicho toda la vida que son? ¿Qué quedaría de la Tierra, hermano? No está hablando las estrellas que brillan y arden en el segundo cielo, que habla el libro de Enoc, más allá del mar grande que nos rodea, de las aguas de arriba, más allá, y por eso es que titilan, porque por delante tienen todo un mar. Ellas están después en un segundo cielo, como lo cuenta el mismo Enoc en su ascensión, en su Apocalipsis. Que todo eso es fantasía, hermano. Usted va a creer todo eso. ¿Cómo usted va a creer, a tener el libro de Enoc y a todo lo que dice Enoc por verdadero? Todo eso es fantasía. Yo te pregunto, ¿cómo tú entonces crees también a todo lo que dice Juan en su Apocalipsis? ¿No es fantasía también? ¿O no sería fantasía también? ¿Cómo es posible, hermano? Usted va a decir que esos libros de Job, que cada 5 versículos te menciona al Mesías Salvador y te lo alaba y te lo adora? Cada 5 versos te habla del Mesías, los libros de Enoc, de tapa a tapa, desde el primer capítulo hasta el capítulo 108, y el segundo libro de Enoc aún más. Cada capítulo, en todos los capítulos de ese libro, o en casi todos, por no decir todos, por no exagerar, el libro revela al Mesías. Y el libro cuenta cosas y amplía la información que nos da la Biblia. Y todavía nosotros nos atrevemos a dudar, todavía nosotros dudamos de que estos otros libros sean inspirados. El apóstol Judas en la Biblia lo menciona, Enoc y su profecía. Vamos y los leemos y vemos que es un libro mesiánico de tapa a tapa que nos ha llegado, gloria a Dios. Ha sido traducido al español. El texto existe en etíope, en eslavo, antiguo, porque lo escribió posiblemente el mismo Enoc, el 7º hombre desde Adán, el que fue llevado, ¿no? Vivo, como lo dice el mismo libro de Génesis, fue llevado porque caminó con Dios, era amigo de Dios, Dios se lo llevó vivo, pero no solo por eso, sino porque Dios lo puso a escribir y le reveló muchas cosas y después iban a venir y lo iban a hacer un Dios, igual que a Moisés, igual que a Esdras. Los Apocalipsis de Esdras revelan que Dios también se llevó a Esdras. ¿Por qué no se dice eso en la Biblia? A Elías, igual que a Elías. No son solamente Enoc y Elías los únicos que han subido vivos. Esdras también fue llevado vivo. Lo dicen los Apocalipsis de Esdras, que también son mesiánicos, y son antiguos y son hebreos. Por lo mínimo 3 hombres. ¿Qué revelación es esa, manoteo? ¿De qué está hablando usted? Nos falta leer más, nos falta investigar más, nos falta leer más, pedirle al Señor que nos dé tiempo,
que nos dé energía, que nos dé ocasión, que nos dé espacio, que nos dé unción, que nos dé fe, para saber que cuando estamos leyendo un libro mesiánico, antiguo, milenario, revelador, apocalíptico, porque revela, muy posiblemente el libro sea inspirado por Dios, porque la misma fe que le pones a la Biblia y al Apocalipsis de Juan y al Apocalipsis de Daniel, sería la misma fe que le pondrías a estos otros libros que son mesiánicos también. ¿A quién le vamos a parar, mis hermanos? Discúlpenme mi francés tan directo. ¿A quién le vamos a hacer caso cuando nos dicen no lean esos libros porque esos son apócrifos? Cualquier libro que los eruditos de hoy en día se hacen llamar eruditos, cuanto erudito que se haga llamar erudito, nos digan no lean esto. Antes teníamos estos otros 13 libros. Bueno, en la Biblia católica, ¿verdad? En muchas Biblias católicas de hoy en día todavía hay una serie de libros al final. No al final, los tienen inmersos en el índice. 13 libros más, si no me equivoco. A ver, 73 serían 7 libros más. En la mayoría de las Biblias católicas que tenemos en este lado del mundo, en el mundo occidental. Usted va para el este de Europa y en las Biblias del mundo ortodoxo, del catolicismo ortodoxo, hay muchos otros libros más, llamados algunos de ellos, mal llamados algunos de ellos apócrifos. Usted tendría que leer el libro de sabiduría de Salomón, que está en la Biblia católica. Léalo. Usted después de leerlo, usted me va a decir si ese libro es apócrifo, si ese libro es oculto, si ese libro enseña brujería o hechicería, si ese libro induce al mal. O usted no me va a venir a decir después que ese libro es mesiánico, después de leerlo. ¿Cómo lo va a saber usted si no lo lee? El libro eclesiástico, el libro de Judith, el mismo libro de Judith, una historia muy hermosa, la historia de Judith, hay que leerla, está en la Biblia católica. El libro de Tobías, donde hay secretos ahí para echar fuera demonios. Lo vamos a leer y vamos a decir, no, es un libro que posiblemente no lo inspiró el Señor, pero es un libro mesiánico, antiguo, milenario. Tantos libros que hay en esa Biblia católica que nos han dicho todavía no lo lean. ¿Quiénes nos lo dijeron? Primero los judíos, sacándonos los libros. Judíos cabalistas, satánicos, masones. Judíos que ya desde antaño, desde antes de Cristo, adoran al demonio. Rabinos mezclados, infiltrados, ¿no?, en la iglesia del Señor, en el seno del mismo Israel histórico. Y ya después la iglesia corrompida, la iglesia tradicional, el clero de la iglesia tradicional, de la iglesia idólatra, la iglesia católica, que vienen y nos dicen no lean estos libros, estos son de referencia, son ocultos, son apócrifos. El término apócrifo en los años alrededor de Cristo, antes y después de Cristo, no significaba originalmente oculto, como hoy tenemos esa sección en el diccionario que dice oculto, ocultismo. No, el término apócrifo significaba extra, un apartado de varios libros que se colocaban al final de las Biblias antes, que eran de este color, de este tamaño. Eran muchas Biblias católicas antes, ahorita las tenemos en menos, hasta en digital, ¿verdad? En aplicaciones las tenemos en menor tamaño. Pero que muchos de estos libros que hoy nos dicen no los lean, ¿quién nos dicen que no los leamos? Entonces nos falta información, Iglesia de Jesús, nos falta información para poder interpretar, para poder hacer mejor hermenéutica de los libros bíblicos. Muchos son explicados e interpretados por otros apocalipsis y otras escrituras extra bíblicas, muchos pasajes, muchas doctrinas. Y hoy por hoy hay error y falsa enseñanza y falsa doctrina y herejía dentro de la iglesia del Señor. Muchos maestros, pastores, profetas que se llaman profetas, cuanto maestro enseñando cuanta cosa, y no precisamente porque investigan mucho, porque no quieren. La mayoría son muy flojos, no leen mucho, no estudian mucho, no oran mucho, no ayunan mucho, no preguntan mucho al Señor, no quieren, están muy cómodos con lo que nos han dicho. Vienen después los reformadores de la Edad Media a decirnos no lean esto, no lean esto, no lean esto, este tampoco. Pues no, yo me los voy a leer toditos. Yo, siendo tú, me los leo yo mismo. Porque si hoy entiendo y comprendo que muchos borregos de Satanás han infiltrado la misma iglesia del Señor y el mismo altar del Señor, hoy en día, hoy por hoy, usted ve cuánto falso profeta y falso maestro y falso apóstol en muchos altares, sin decir con esto que Dios no tenga apóstoles, que Dios no tenga verdaderos apóstoles y verdaderos maestros muy
metidos con Él y indagando en sus escrituras cada vez más, porque es el trabajo del apóstol, es el trabajo del profeta, del pastor, del maestro, indagar, que nadie nos engañe, que el demonio no nos siga engañando, haciéndonos creer que ya tenemos el total de las escrituras reveladas de nuestro Dios en 66 libros. El Señor te reprenda, Satanás. Sal de la iglesia del Señor, suéltala en el nombre de Jesús, suelta las mentes en esta hora. El Señor te reprenda, el Señor está contra ti. La sangre del Señor y la verdad del Señor, que está revelada en muchos libros, porque al Señor no lo podemos limitar. Usted y yo vamos a limitar al Señor. Usted y yo vamos a venir a decir, el Señor tiene que escribir tantos libros y ya, y los demás no son. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para venir a decir, estos son y aquellos no son? No, lee todos los que puedas hallar. Investiga su origen. Qué tan milenario sea el texto, qué tan antiguo sea el texto, eso ya te debe decir mucho. No son textos de hace 500 años, de hace 1000 años, de hace 2000 años, son textos de hace 3000, 4000, 5000 años, muchos de ellos. El más antiguo de todos, posiblemente el libro de Enoc, los libros de Enoc, siendo Enoc en primera persona quien escribe el libro en varias partes, ¿no? El libro está dividido en varias partes, ¿no? Hay que hacer un estudio metódico y sistemático de todos estos libros, así como lo hacemos de la Biblia. Avanzamos y seguimos entrando en revelaciones que posiblemente contradicen la comprensión tradicional y la doctrina tradicional que nos ha enseñado. Avanzamos a los profetas y llegamos al libro de Abdías. El libro de Abdías, en el capítulo 1, del 1 al 16, se presenta y se habla claramente, a la luz de otras escrituras extrabíblicas, del anticristo. ¿Quién es el anticristo en el libro de Abdías? ¿Quién es el anticristo, iglesia del Señor? Que todas las vidas nos han dicho que es un hombre humano, el llamado anticristo, que es un hombre como tal humano, y que a la luz de otras escrituras, principalmente los libros de Enoc, el anticristo como tal, el rey que viene, el último rey, la última bestia de Daniel, la cuarta bestia del capítulo del libro de Daniel y del Apocalipsis de Juan, no se está hablando de un humano, no está hablando de humano, está hablando de una bestia, de un monstruo. ¿Qué significa el término bestia? Dios mío, no puede estar más claro. En el libro de Juan, en el Apocalipsis de Juan, el término bestia, repita conmigo, bestia. Repita conmigo, monstruo. Repita conmigo, abominación. Es verdad que en los postreros tiempos, ya muy pronto, se acerca el reinado del último rey humano que nos gobernará. Eso es verdad. No es el anticristo como tal, es el falso profeta humano. Anticristo también, porque se opone a Cristo, a la aparición de Cristo y a la venida de Cristo se oponen. Todo el que se opone, como lo dice el mismo apóstol Juan y lo explica. El apóstol Juan explica que ya de por sí, el apóstol Pedro, todos los apóstoles hablan de que de por sí, el apóstol Pablo, ya el espíritu del anticristo mora en la tierra, porque se oponen a la venida del Señor, se oponen al reino del Señor, son anticristos, son antimesías, anti-Jesús, el Mesías, el Logos de Dios, el vaciado, el elegido, el vaciado, el elegido de Dios, porque es el mismo Dios en la carne, nuestro Señor Jesucristo, bendito su nombre por siempre. Pero que muchas escrituras muestran claramente que cuando se habla de esta bestia en el Apocalipsis de Juan, se está hablando de una bestia, de un monstruo, de una abominación, de un ángel caído. Y en el primer capítulo del libro de Abdías, el profeta Abdías en la Biblia, ¿verdad? Se observa que se habla del anticristo claramente. Se habla de un personaje. Aquel día te pusiste del bando contrario, el capítulo 1, verso 11, el día que los bárbaros capturaron su fuerza, cuando extraños entraban por sus puertas, cuando echaban suerte sobre Jerusalén, tú eras uno de ellos. ¿De quién está hablando ahí? ¿De qué personaje? No debiste recrearte en el día de tu hermano, su día funesto, ni alegrarte a costa de los hijos de Judá en el día de su desastre, ni jactarte en el día de su angustia, ni entrar en la capital de mi pueblo en el día de su ruina, ni disfrutar de su desgracia en el día de su ruina, ni echar mano a sus bienes en el día de su ruina. ¿De qué está hablando? Ahí está hablando de alguien, de un personaje. No debiste meterte con mi pueblo, del último gran rey, del último demonio que gobernará sobre la tierra, que ya gobernó en el pasado, la bestia que era y que no es, la bestia que estaba y que no está y que estará presente, que volverá.
Azazel. Azazel lo habla el libro de Enoch. Esto hay que explicarlo poco a poco y en diferentes videos, y cuando vayamos a leer esos mismos libros en su momento explicaremos mejor. Cuando pasamos al libro de Joel, revelaciones en la Biblia que se interpretan en otros libros, Joel, el libro Joel, el profeta Joel o Joel, en su capítulo 1, cuando habla de Gog y Magog. ¿A qué se refiere, hermano Teo? Toda la vida nos han dicho que Gog y Magog son los reinos del norte. Son los reinos del norte, y en verdad son los reinos del norte, pero no son reinos principalmente o literalmente humanos. Porque cuando vamos al Génesis y buscamos a Gog, el término Gog existe, era un rey. Gog era uno de los hijos de Jafet. Sem, Cam y Jafet, los tres hijos de Noé, de los cuales se pobla toda la tierra humana. Salen a partir de tres hombres, de Sem, de Cam y de Jafet. Uno de sus hijos, de sus descendientes, los descendientes de Jafet, era Gog. Es una figura de Satanás, Gog, de los Gregory, del principal de los ángeles caídos, querubines, a quienes se les dio el resguardo y la protección del jardín del Edén y de la tierra, cuando Dios crea la tierra. Una raza de ángeles querubines que son descritos físicamente en el capítulo 1 del libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel. Los querubines del capítulo 1 tienen figuras de animales, tienen forma de animales. 4 formas principales vio él de ángeles, de querubines. Los describe físicamente. Uno tenía forma de águila, la cara, rostro de águila, tenían alas, 6 alas cada uno. Otros tenían forma y cara de rostro de buey, lo dice el libro, el capítulo en el libro de Ezequiel. Los otros tenían forma de león, cara de león y forma de león, rostro de león. Y los otros tenían forma, cara y rostro de hombres. 4 principales seres querubines, los seres vivientes del que habla el libro de Apocalipsis, en el libro de Juan, Apocalipsis de Juan. Los querubines de Dios, los seres vivientes, son seres con forma de animal: águila, buey, león y hombre. 4 razas principales de querubines. Dios les da el reino, y en el libro de Enoch, el capítulo 6, se les llama los Gregory. De ahí viene la raíz para el mismo término Gog. Y Magog, si usted va buscando Magog en el Génesis, no va a encontrar un personaje, un hijo llamado Magog. Magog es un término que significa de Gog. El ese no está hablando de un rey como Gog, de un personaje, de una persona, de un humano que hace figura al principal de los querubines satanes. La segunda rebelión, la primera fue de los serafines, del serafín mayor, la serpiente antigua. El término seraf, serpiente en hebreo, seraf en hebreo, el original significa serpiente. Los serafines alados de 6 alas, y este serafín principal, dicen muchos escritos antiguos, tenía 12 alas. Satanás, el principal serafín, Belial, Bel, Gilel en hebreo, Gilel, el ángel de luz, el portador de la luz. Bel es ya una latinización del término Gilel, Bel, Belial, Luzbel, Lucifer, como usted quiera llamarlo. Ya es una latinización de un término en hebreo que se escribe y se dice en hebreo Gilel, Giyel, con doble L y con L al final, como sale en Isaías, como se revela el nombre en Isaías 14 y Ezequiel 28, hablando de este ángel que cayó del cielo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? El lucero de la mañana, ¿verdad? Que nos llega de la latinización Lucifer, Lucifero, Lucero, por ahí viene la misma palabra, ¿no? Y ya después cuando se habla del segundo ángel, del Behemoth, del ángel principal de los querubines, ¿no? Por debajo del ángel principal, lo explican los libros de Enoch. Hay que leerlo con calma, estudiando aquí y allá. Hay que leer la Biblia primero, mucho, toda la Biblia, todos los profetas. Hay que leerlos con calma, entender de qué se está hablando. Pero cuando se va y se leen los libros de Enoch y otros libros más, escrituras hebreas antiguas mesiánicas, usted va a entender poco a poco el panorama. Usted va a entender poco a poco la historia y la verdad de la humanidad y del ser y de los cielos de Dios y de la tierra de Dios y de los infiernos de Dios y de lo que nos espera. Tu fe va a crecer, iglesia, tu fe
tu confianza, tu esperanza, tu fuerza en Dios, tu disposición a sufrir por tu Dios, a no negar nunca a tu Dios. Vas a entender el amor de Dios por ti, como lo he vivido y lo estoy experimentando yo en mi vida, una nueva relación con mi Dios, un nuevo amor renovado por mi Dios y por su Espíritu y por su Hijo, porque cada día entiendo más su obra y la espero con ansia su venida. No importa que el mundo se acabe y se venga acabando y caigan todas las estrellas y todos los demonios que arden en el segundo cielo, unas atadas ardiendo, colgadas ardiendo, prendidas en fuego, como lo revelan los libros de Enoc, porque esos son las estrellas, criaturas caídas, caerán todas, el Señor recogerá sus cielos, sacudirá el cielo, así como dice el texto. No dice el texto que el Señor sacudirá el cielo como una higuera es sacudida y caen todos los higos, así. El Señor va a sacudir su cielo así y van a caer así. Nos han dicho toda la vida que esas estrellas son mundos esféricos. Entonces yo te pregunto, pero mundos esféricos que caerán a la tierra cuando el Señor sacuda los cielos como una higuera. Es decir, que esos mundos esféricos que arden, que brillan, que nos han dicho toda la vida que son mundos esféricos, que brillan y que titilan, porque son bolas de gases. Sí, son bolas de fuego, son criaturas que arden en fuego. Los rodea una bola. Debemos entender que todos estos querubines tenían carros de fuego, los ofanines. En el capítulo 1 de Ezequiel, muy importante y muy necesaria la lectura de ese capítulo, y entender que los querubines montaban sobre carros, y los carros tienen ruedas, y las ruedas tienen ojos, y las ruedas son redondas, y las ruedas arden en fuego, porque todos los ángeles de Dios y los querubines de Dios arden en fuego y brillan. Yo las he visto en sueños caer a la tierra, en sueños de Dios las he visto caer, criaturas de Dios ardiendo, bolas de fuego ardiendo, cayendo a la tierra y atacando y destruyendo y matando a diestra y a siniestra, atacando a los hijos de Dios, y los hijos de Dios siendo defendidos por el Señor. Los que esperan en el Señor siendo defendidos por el Señor. Este es su siervo, este es su pastor, su consiervo, las ha visto en sueños caer. No por la lectura que tengo, no, porque las he visto aún antes de leer todo esto en los libros de Enoc y en varios otros libros más. Entender las palabras de nuestro Señor cuando dice que ellas caerán de los cielos todas. Que es el tiempo de la gran tribulación. Iglesia, prepárate, el Señor nos va a llevar y nos va a hacer pasar, y vamos a pasar los que nos agarremos, pero Dios no quiere que te agarre por sorpresa. Hoy estoy contando secretos. Todo el que llegue a escuchar, hermano, amigo, que me oyes por estas vías, viéndote a los ojos y tú viéndome a mis ojos, el Señor deseando que tú sepas lo que viene, y para que te prepares en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, en todo ayuno, en toda búsqueda, en toda unción, en toda pureza, en toda santidad, en toda fuerza, para que no dudes de tu amor por el Señor, ni del amor del Señor por ti. No desfallezca tu corazón hasta la muerte por creer que Dios te abandonó, nos abandonó al mundo, abandonó a su iglesia. No, sí vamos a pasar por mucha tribulación, sí vamos a pasar por mucha prueba. El Señor tiene que probarte, lo dice el libro de Daniel, capítulo 11, capítulo 12. Muchos caerán, muchos sabios, de entre los hijos de Dios caeremos, no para detrimento y perdición eterna de nuestras almas, porque la perdición del alma no está en morir, iglesia de Jesús. La perdición del alma está en negar a tu Dios, olvidarte de Él, traicionarlo cuando vengan a querer marcarnos. No nos van a marcar, no nos vamos a dejar marcar por nadie, ni por ninguna marca de ningún demonio, de ningún anticristo. El Señor los reprenda a todos. Van a venir por nuestras cabezas, que nos las corten. Nos mandan más rápido con el Señor. Bendito su nombre por siempre. El que vive por los siglos viene por nosotros y tiene un puesto para cada uno de nosotros, de los que no le traicionen, de los que no le traicionemos. Seremos fuertes el día de la batalla. Seremos fuertes el día de la prueba, del dolor, del sufrimiento, de la angustia, del miedo. El miedo no te va a tomar, porque tu amor por el Señor echa fuera todo miedo de ti, todo temor de ti. No puedes temer. El miedo no tiene espacio en ti ni en mí. El Señor lo reprenda. Ningún espíritu de temor te va a dominar. Ningún espíritu de temor te va a dominar tu mente ni tu corazón, porque te están haciendo un favor, te están mandando más rápido con el Señor. Si vienen por tu cabeza, por la mía. El Señor quiere que tú y yo entendamos eso.
Vienen los tiempos ya muy pronto en que seremos probados hasta la muerte, iglesia de Jesús, y tenemos que saber estas cosas para estar preparados. El Señor mismo se dispone a contarlas a través de sus siervos, de las bocas de sus siervos y siervas. Esto viene, el tiempo de la oscuridad, los años de oscuridad, donde Satanás saldrá de abajo, la quinta trompeta. No dice la palabra que Satanás saldrá de abajo, la quinta trompeta con sus langostas, la tercera trompeta, la estrella que cae del cielo. Cualquiera cree que es una piedra, una roca, un meteoro. No, es un demonio que cae a destruir la tierra, a destruir a los moradores de la tierra, para Dios darle su paga a todos los que destruyen la tierra, todos los que odian su nombre y maldicen su nombre. El Señor los reprenda a todos. El Señor nos va a ayudar, iglesia, no tengas miedo. No debemos temer, pero debes saber lo que viene y debes estar preparado y preparada. Debemos. El Señor nos va a ayudar. Yo estoy emocionado. No estoy asustado, estoy emocionado. Mi Señor viene. Mi Dios viene. Tu Dios viene. Aleluya. Nuestro Señor viene. Que se caiga el mundo. El Señor va a hacer el mundo otra vez. Un reino de amor, de paz, de justicia, de luz. Se va a acabar la oscuridad en la noche. No va a haber noche. No va a haber sol, no va a haber estrella, no va a haber luna. Porque la luz del Señor alumbrará. Y será el templo de la ciudad santa, de la nueva tierra, del nuevo cielo. Subiremos y bajaremos como los ángeles. Iremos al mismo séptimo cielo. Veremos el rostro del Señor Padre, el fuego eterno, sentado en el trono. Lo veremos también, así como veremos a nuestro Señor, su Hijo, visitarnos en nuestras casas, en nuestros templos, en nuestros palacios, porque cada quien le espera una corona. No crea usted que usted va a llevar una corona de adorno. Usted va a llevar una corona porque hay un dominio y hay un reino para usted, reyes y sacerdotes, los que venzamos al demonio, los que muramos y estemos dispuestos a morir, sea que muramos o vivamos, sea que el Señor nos mantenga hasta el final. Vamos a pasar por mucha prueba, pero el Señor, en efecto, un poco después, ya vamos para allá, un poco después de la quinta trompeta, revelan los libros que un poco después el Señor rescatará a su iglesia y se llevará a su iglesia en alas de águila, en las alas de los ángeles, hasta el Edén, para esperar allá en el Edén, el jardín de Dios, el campamento de los santos, la ciudad amada, esperar allá a la batalla final que tenemos que dar contra todos los demonios del enemigo y de Satanás, que vendrán a rodear la ciudad amada y el campamento de los santos. ¿No lo dice el libro del Apocalipsis de Juan? Y subieron sobre la anchura de la tierra. ¿De quién está hablando? Y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿De quién está hablando? De los demonios. De la batalla final del Armagedón. No es sobre la tierra, no es sobre el Israel o el Israel físico, no. Ya vamos para allá. Por los libros antiguos, hebreos mesiánicos, las escrituras revelan que el Armagedón es debajo de la tierra. Que el monte Sión no es el monte de los olivos. El monte Sión es el monte del Edén, donde estaba el trono de Dios, la ciudad amada. Edén, la tierra prometida, que fluye leche y miel, 4 ríos. Tantas cosas que te estoy revelando, iglesia de Jesús, porque lo dicen muchos libros que no hemos leído todavía. 4 ríos, uno de leche, uno de miel, uno de aceite y el otro de vino. 4 ríos. Dicen muchos otros libros que no están en la Biblia. Los 4 ríos que describe el libro de Génesis: el Gihón, el Pisón, el Hidekel y el Éufrates. 4 ríos diferentes, uno de leche. Ese término que fluye leche y miel, la tierra prometida. Usted creía que era Israel. Usted creía que era solo metafórico. Usted creía que era solo simbólico, espiritual. No, es literal. Existen, gloria al Señor, en su Edén, que está debajo de la tierra, que se revelará al final de los tiempos, la montaña sagrada, Sión, la montaña de Dios. Ellos vendrán, nos rodearán, y es cuando el Señor vendrá, los destruirá en fuego. Pero obviamente el Señor vendrá en medio de la batalla de Armagedón. Una batalla es pelea. ¿Quiénes pelearán esa batalla? ¿Quiénes contra quién? Una batalla, ejércitos. Armagedón, monte en hebreo, Magod, debajo de la tierra. Porque Gog, que es Satanás, el nombre del ángel caído, Azazel, el Satanás de abajo, no el de arriba. Ese es otro Satanás, el principal, el que está arriba, el que va a caer, la estrella que va a caer. Ajenjo, el original no es Ajenjo, el original es Penemuel.
El original, en los libros de Enoc, el ángel amargado, el ángel que le enseñó lo amargo y lo dulce a los hijos de los hombres. Uno de los tres principales ángeles, de las tres cabezas, de los tres dragones. Todo esto que te estoy contando no me lo estoy inventando, Iglesia del Señor. Lo he leído y lo dicen muchos libros, lo dicen varios libros. No es cuento, no es cábala judía, no es misticismo judío, no es herejía judía. Porque estos libros que revelan estos nombres y cuentan estas cosas son mesiánicos y adoran al Rey de Reyes, al Mesías que había de venir, lo describen, lo presentan, lo adoran, lo alaban en esos libros. Tienes que leerlos, iglesia, tienes que darte cuenta por ti misma. Iglesia de Jesús, bendito el Señor. Gog y Magog, Gog, los Gregory, los llamados Gregory, la raza de querubines que protegían la tierra con su rey de ellos, el principal Gog. Y Magog, y ese término ma, ese prefijo ma, los que estaban debajo de Gog, todos los que siguen a Gog, Magog. No solamente se refiere a una raza que siguen a un ángel principal, sino que se refiere a un lugar de la creación de Dios que en este caso es debajo de la tierra. Magodón, Armagedón, no Megiddo, como nos han hecho creer. Hay que investigar, hay que meterse en filología, hay que leer artículos filológicos de los términos. Armagedón, artículos de filología, etimología. ¿Cómo va a ser el valle de Megiddo, que nos han dicho toda la vida? El valle de Megiddo, el valle. Sí, sí. Y sabiendo que el término Ar en hebreo significa monte, Armagedón significa monte, el monte de Magog, el monte de debajo de la tierra, el monte de donde ellos viven, la principal ciudad de ellos. Los reunió los reunió, ¿no? Como dice el texto en Apocalipsis, los reunió en el lugar que en hebreo se conoce como Armagedón, debajo de la tierra. Vendrán sobre el campamento, nos rodearán, y cuando vengan a destruirnos, a los que el Señor nos saque volando sobre las alas de sus ángeles, muy posiblemente 45 días después, según lo dice el libro de Daniel. Bienaventurado el que llega a 1335 días, es decir, 45 días después de la aparición de ese destructor, de ese desolador sobre la tierra, de esa abominación desoladora sobre la tierra, que aparecerá 1290 días después de que termina el continuo sacrificio y es quitada la ofrenda, como lo dice el libro de Daniel. Bienaventurado el que espera hasta 1335 días, es decir, 45 días después, dice el texto. Si no hay error con los números, debemos esperar y aguantar, Iglesia de Jesús. Desde el mismo día en que salga esa abominación desoladora de debajo de la tierra, ese Behemoth, ese Azazel, que el Señor lo reprenda, la iglesia tiene que ser fuerte y esperar y aguantar. Los que habremos de morir, moriremos en paz y adorando y gritando el nombre de nuestro Señor. Los que habrán de triunfar y volar sobre la sala de los ángeles del Señor, que saldrán a libertar a su pueblo, a redimir, a rescatar a su pueblo y a llevárselos a Edén para la batalla final, soportaremos, venceremos al demonio. Ya estamos en tiempos finales. No te estoy hablando de fantasía, iglesia, que me oyes, hermano, hermana. Ay, ¿qué está hablando, hermano? Teo se volvió loco, Teo, vale. Entonces tú nunca creíste de verdad lo que decían las escrituras. O tú leías la Biblia por puro cuento. Tú crees que la Biblia es pura leyenda. Tú lees el libro Apocalipsis. Si es que lo lees, los que lo han leído, el 90% de la iglesia del Señor a nivel mundial no ha leído nunca el libro de Apocalipsis, me atrevo a decir. Por no decir más, por no decir un número mayor. El 90% de las iglesias del Señor a nivel mundial jamás enseñaron nunca a sus iglesias y a sus discípulos sobre el libro de Apocalipsis. Nunca hubo mucha enseñanza escatológica y sobre escatología en los altares y en los púlpitos del Señor en Latinoamérica, en Norteamérica y en ninguna iglesia, en ninguna región del mundo. Hoy en día el Señor mismo tiene que encargarse de hacernos saber, hacernos entender estos secretos y estos misterios a su iglesia, a su pueblo, y preparar a su iglesia, porque muchos nunca quisieron entrar en este tema, le huyeron porque les daba miedito. El Señor los reprenda a todos sus ministros. El Señor nos reprenda.
Que el Señor nos ayude, nos perdone a sus ministros y a su pueblo, que no nos interesan estas cosas. Muchos holgazanes, perezosos, porque no les gusta leer mucho. El Señor te reprenda. Ponte a leer, iglesia del Señor. Ponte a investigar, a orar, a ayunar. Pongámonos. El Señor nos ayude cada vez más a estudiar. Cada vez más a estudiar para que nos preparemos, para que no neguemos el nombre del Señor en nosotros cuando veamos y seamos confundidos, seamos llenos de terror. Muchos se llenarán de terror y se les olvidará el amor del Señor, que por el mismo hecho de que nos ama, tiene que probarnos hasta la muerte. Por el mismo hecho de que nos ama, bendito su nombre. Como Él mismo dio su vida por ti, su cabeza por ti, por mí, como Él mismo estuvo dispuesto a morir en una cruz en tu lugar, en mi lugar, por tu pecado, por mi pecado, tú y yo también estaremos dispuestos a morir por Él, porque lo amamos. Abba, te amamos, Abba Padre querido, te amamos con todo el corazón. Acepta nuestro sacrificio, Señor, los que vamos a morir por ti, oh Rey de Gloria, te saludamos, Abba querido, los que estamos dispuestos a morir por ti, a vivir y morir por ti, te saludamos, Señor. Abba, Abba, Shia, Barabahua, aleluya. Gog y Magog, capítulo 1. El mismo libro de Ezequiel, capítulo 38, 39, habla de Gog y Magog. ¿De qué está hablando? De humanos, de tropas humanas. De tropas humanas está hablando. El libro de Apocalipsis habla de Gog y Magog, ¿cierto? Que el demonio saldrá a llamar después de 1000 años. Después eso lo vamos a hablar mejor, el milenio, el reinado milenial de nuestro Señor y el reinado milenial, los últimos 1000 años del reinado de Satanás sobre la tierra, que ya estamos viviendo porque ya viene el fin del mundo. ¿Cómo va a venir Cristo a reinar 1000 años sobre la tierra para después otra vez, Él reinando sobre la tierra como tal, volver a sacar a Satanás? No, ya estamos viviendo ese tiempo. Eso lo vamos a estudiar después, el milenio, el reinado milenial de Cristo. Ya lo vamos a estudiar después con otros libros antiguos. Ya lo vamos a leer. No es que viene Cristo ahorita a destruir el mundo, porque el mundo va a ser destruido muy pronto y estamos a las puertas del fin del mundo, ¿cierto? Y todos estamos muy claros, muchos estamos muy claros que ya estamos viviendo tiempos finales y este mundo va a ser destruido. Si este mundo ya va a ser destruido ahorita, muy pronto, ¿a qué viene el Señor entonces? ¿A qué viene el Señor entonces? A hacerlo de nuevo, porque si va a ser destruido es porque hay que hacerlo de nuevo. Entonces el Señor no viene a reinar 1000 años sobre la tierra para volver a destruirlo 1000 años después, soltando a Satanás otra vez. No, el Señor viene a hacer todas las cosas nuevas de una vez, porque ya estamos a punto de entrar en la eternidad de nuestro Señor, el cielo nuevo y la tierra nueva. Ya estamos viviendo el milenio, no el milenio del reinado milenial terrenal de Cristo. Estamos viviendo el último milenio del reinado del demonio. Eso lo vamos a entender después. El tiempo corto, el llamado un poco de tiempo, ese tiempo, ¿no? El tiempo corto que debía reinar Él, será soltado por un corto tiempo, como dice el texto en Apocalipsis. Ya lo estamos viviendo y ya está a punto de terminar. Ya está a punto de acabar, porque ya viene nuestro Señor acabar este mundo y hacerlo otra vez para comenzar sus cielos nuevos y su tierra nueva. Eso es otra enseñanza. Ya lo vengo yo enseñando de mi serie antigua, de mi serie pasada, antes de esta, ya lo vengo enseñando, pero lo vamos a seguir enseñando cada vez más. Joel, Gog y Magog. Amós, ¿de quién habla de Gog en el capítulo 7? Amós, capítulo 7, ¿de quién habla de Gog? No es una persona, no es un reino humano como tal, principalmente. Sí hay una figura simbólica en un rey humano, en reyes del norte, que por revelación de Dios a través de los libros de Enoc, los reyes del norte no son los reyes hacia Escandinavia, hacia los países escandinavos, no, los reyes del norte son los reyes de abajo de la tierra, el norte, diametralmente opuesto al sur, como lo revela el libro de Enoc. El punto cardinal llamado sur es hacia el cielo, hacia arriba, al mediodía. Hay que leer el libro de Enoc. El norte es el diametralmente opuesto, los reyes de abajo hacia la tierra, hacia el fondo de la tierra. El punto cardinal llamado este, según los libros de Enoch, es el centro de la tierra, el centro del círculo plano, hacia adentro, hacia abajo. Y el llamado oeste, según se interpreta y se revela en los libros de Enoch,
Es la periferia del círculo plano de la tierra. Eso se ve muy claramente y después de mucho estudio y lectura se comprende, y como el Señor mismo me lo ha indicado a mí en sueños, Iglesia de Jesús, en sueños de Dios, el Señor me ha contado esto para poder entender mejor los libros de Enoc y otros libros y escrituras también que vamos a seguir leyendo. Bendito el Señor, bendito el Señor. Murió en la cruz por nosotros, resucitó al tercer día y se sentó a la diestra de Dios Padre a reinar. Jesús de Nazaret, el Mesías de Dios, el ungido de Dios, nuestro Salvador y Señor. Vino a la tierra, tomó un cuerpo, venció al demonio y a todos sus ángeles caídos, a Satanás, dándonos salvación, expiando nuestros pecados, subiendo, resucitando al tercer día, 3 días y 3 noches, bajó a los infiernos, rescató a todos los que creían en él y subió con ellos hacia el jardín del Edén. Es lo que dicen muchos libros. Y es lo que vamos a ver después cuando la Biblia habla de bajó y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Usted cree que Jesús iba a ir a predicar a los demonios? Jesús iba a ir a predicarle a los demonios, a predicarle, para que fuesen salvos. ¿Usted cree que a los demonios se les predica? No está hablando de demonios. Cuando dice espíritu encarcelado, no está hablando de demonios. Muchos otros libros fuera de la Biblia explican a qué fue nuestro Señor y a quién fue a hablar y a quién fue a rescatar cuando bajó a las profundidades de la tierra. La ascensión de Isaías habla de ello. El Evangelio de Nicodemo habla de ello. La resurrección, el libro de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, del apóstol Bartolomé, el apóstol Natanael, habla de ello. Hay que leer. Son libros, son textos antiguos, mesiánicos, hay que leer. Iglesia del Señor. Amós capítulo 7 habla de Gog. Amós, el profeta Amós, de Gog. Hay que leerlo, hay que entender que está hablando principalmente de una figura angélica, de una abominación desoladora. Gog, Azazel, el principal de los Gregory, de los llamados Gregory, de la raza guardiana del jardín del Edén, que se rebeló también por tentación del demonio principal. El demonio principal que ya había caído, el serafín, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. El principal de los tres que cayeron del cielo de Dios, del mismo trono de Dios, como lo dice el libro de Enoc, el primero y el segundo. Tentaron ellos después a los querubines, los guardianes de la creación de abajo. Y el principal de esos querubines, el Behemoth, llamado Azazel, de los libros de Enoc, es el que hoy conocemos como Gog. En el capítulo 7 de Amós se revela y se habla de él. Es la llamada bestia del libro de Apocalipsis. Porque en el libro de Apocalipsis hay 3 figuras. 2 bestias. Juan veía 2 bestias. Una que salía del mar, se paraba sobre la arena del mar y subía desde el mar. No está hablando de ningún mar de la tierra. Está hablando del mar grande, el mar que rodea la tierra, los cielos. Aparecerá por los cielos, porque los cielos de arriba son las aguas de arriba, es el mar de arriba, es el mar grande, es el mar del primer cielo que que Enoc vio cuando fue subido al primer cielo. Hay que leer el libro de Enoc poco a poco, con calma. Y después Enoc mismo, Juan, en su Apocalipsis, Juan veía la segunda bestia. Tenía cachos como de corderito, pero hablaba como dragón. Subía de la tierra, no subía del mar. Se sabe que el Leviatán está en el mar. Se sabe. Y se sabe que el Behemoth está enterrado en la tierra y reposa, como lo dice el capítulo 60 de Enoc, sobre su pecho en un gran desierto. Al este, hacia el centro, al este, hacia abajo, como le acabo de decir, hacia abajo del jardín del Edén, que está debajo de la tierra, tapado, escondido a la vista de los hombres, porque cuando el hombre sale del jardín del Edén, le es vetada su vista espiritual de los ángeles y de los cielos. Adán podía ver a los ángeles y a los cielos abrirse, y los ángeles bajar, ir y venir. Adán podía verlo. Cuando Adán peca, se le quita esa facultad. Y los hombres hoy por hoy no tenemos visión natural de las cosas espirituales. El Señor tiene que abrir a veces nuestros ojos espirituales, y es cuando vemos ángeles, es cuando vemos mundo, es cuando vemos demonios. El Señor te permite a ti, a mí, a su iglesia, a sus hijos, tener visión del mundo espiritual, porque lo perdimos cuando pecamos en el jardín del Edén.
cuando fuimos sacados del jardín del Edén, exiliados. El libro de Miqueas habla del Mesías, un apocalipsis bíblico. El libro de Miqueas, el profeta Miqueas, es un apocalipsis, una revelación. Todo libro que llamamos apocalíptico es porque es una revelación. Apocalipsis significa revelación. Ya yo lo decía en este primer video, en el primer video de esta introducción de los apocalipsis bíblicos, esta introducción a esta serie de los apocalipsis extra bíblicos. El libro de Miqueas, en el capítulo 4 y 5, habla del Mesías, se revela al Mesías, se describe al Mesías. Un apocalipsis no es solamente un libro profético hacia el futuro, es un libro que revela, que dice cosas del presente del Mesías. Hay que leerlo, muy hermoso, los capítulos 4 y 5 de Miqueas. El libro de Oseas revela el nombre del anticristo. Tantas cosas que te estoy diciendo hoy aquí en este video, iglesia. El libro de Oseas, el profeta Oseas en la Biblia, en el capítulo 5, verso 13, capítulo 10, verso 6, la Reina Valera, la versión Reina Valera Masoreta. En este sentido, pues aquí tengo que hacer una salvedad, porque en este sentido la Biblia textual cuarta edición no prefiere quedarse con una mala traducción. Pero el libro de la Reina, la edición, la versión Reina Valera y muchas otras revelan el nombre del último rey de Asiria, del último rey de Babilonia, de Asiria, que gobernará sobre este mundo, a los cuales Israel se volverá para buscar ayuda. Capítulo 5, verso 13. Capítulo 10, verso 6 del libro de Oseas se revela el nombre de este último rey humano, asirio, que gobernará sobre la tierra en el futuro, en el fin de los tiempos. Usted lee ese verso y usted dirá, bueno, hermano Teo, pero dice que es un rey de Asiria, el imperio asirio ya pasó. Bueno, pero busquen los anales asirios, en las crónicas de los reyes de Asiria, nunca va a encontrar ese nombre que aparece ahí, que termina en B, pero que hoy en día usted puede a lo mejor pensar o buscar nombres de líderes políticos mundiales hoy en día y seguramente va a encontrar uno que se le parezca a ese nombre, porque su tiempo ya viene en el cual va a gobernar este mundo. Este último rey Asiria, el último rey asirio, sabemos por las escrituras y por revelación de Dios en muchos de estos libros proféticos que Asiria es el nombre del último imperio humano sobre la tierra antes de la venida de nuestro Señor. ¿Quién es el gobierno o quién es el país? ¿Cuál es el país que hoy por hoy gobierna el mundo? El último imperio mundial. ¿Cuál es el país que hoy gobierna el mundo hoy por hoy? ¿Cuál es la ciudad? La gran ciudad con la que han fornicado todos los reyes de la tierra sobre la tierra. En todo caso, esta ciudad sobre la tierra, porque ya más adelante diremos, en efecto, ya más adelante cuando lleguemos a varios otros libros, en efecto, estaré diciendo otras cosas con respecto a la verdadera ciudad que reposa sobre los 7 montes, o sea, la verdadera Babilonia, la verdadera Siria, que en muchos otros libros se les llama Asiria y no Babilonia. Babilonia fue el reino posterior, históricamente es el reino que viene después del imperio asirio, que tenía su capital en la ciudad de Nínive. Babilonia en ese mismo valle entre los dos ríos, el Éufrates, el llamado Éufrates, los ríos acá en la superficie de la tierra, el llamado Éufrates y el llamado Tigris, que llaman Hidekel, Tigris, aunque ya les estoy contando que el verdadero Éufrates y el verdadero Tigris están debajo de la tierra y rodean al huerto del Edén, hacia el centro de la tierra, no precisamente en esa región del mundo donde creemos que está hablando de un río sobre la tierra. No, los libros hebreos mesiánicos antiguos revelan que estos ríos de los que se habla en esos libros y en los mismos libros bíblicos están debajo de la tierra, rodean el huerto del Edén, iglesia de Jesús. Esto podemos hablarlo y leerlo y después yo puedo decir capítulos, nombres de libros y capítulos donde se puede leer y se puede dilucidar, se puede interpretar. Oseas, nombre del anticristo, se está revelado ahí. Se revela quién es Efraín y quién es Judá. Se habla de Israel, se habla de Asiria, se habla de Efraín, se habla de Judá. 4 figuras en muchos de estos libros. No solamente en Oseas, se observa también en Isaías. La ciudad que reina sobre los reyes y sobre los gobiernos de la tierra. La ciudad con la que fornicaron, que en el pasado eran ciudades amuralladas.
Y una solita ciudad amurallada ya era una nación. En estas profecías se dice ciudad, pero obviamente está hablando hacia el fin de los tiempos. Está hablando de naciones enteras. Cuando estas escrituras hablan de ciudades, cuando traspolamos la profecía hacia el final de los tiempos, tenemos que hablar de países enteros. ¿Cuál es ese país, Iglesia de Jesús, que gobierna el mundo hoy por hoy? Que da directrices al mundo y que el mundo fornica con ese país, comercia. Lo que hemos leído el capítulo 17 del Apocalipsis de Juan. La nación, la ciudad con la que han comerciado todos los reinos de la tierra y donde desean tener, todos los gobiernos de la tierra desean tener comercio y mercado y vender y exportar y sacar y llevar y vender en ese país, porque ahí hay plata. Sabemos cuál es, ya lo decía yo en otro video anterior, Norteamérica, ¿verdad? Los hijos de Jafé, como lo dice muchas escrituras, los hijos de Jafé, los que se fueron hacia el norte, los que poblaron Europa y ya luego de Europa poblaron América del Norte. Los hijos de Jafé. Aquí hay que seguir indagando en muchas cosas más. El libro de Nahum revela el nombre de la capital de Asiria, Nínive. De ella saldrá un consejero de Belial, dice el libro de Nahum, un falso profeta, el último rey humano del mundo. Nínive representa, Nínive, la gran ciudad, y Asiria con su imperio asirio, ¿verdad? Y su destrucción, con la cual fue destruida después. La misma Babilonia, que también es, Babilonia y Asiria es lo mismo. De hecho lo más seguro, a la lectura, a la luz de la lectura de muchos de estos otros libros extrabíblicos que hablan de esta gran ciudad con el nombre de Asiria, el libro de Apocalipsis de Juan, el Apocalipsis de Juan habla del capítulo 17 de Babilonia, le da otro nombre. Uno pudiera pensar que el libro del Apocalipsis de Juan, como nos llegó hoy en día, esa traducción a lo mejor fue manipulada, como sabemos que en muchas partes los textos bíblicos han sido manipulados, muchos versos, muchas líneas, hay perícopas, hay adiciones al texto, hay extracciones al texto. Eso lo revela todo lo que estoy diciendo la misma Biblia textual, cuarta edición, los eruditos. En el canal Foro Bíblico otra vez vuelvo a invitar, valga la cuña, la publicidad, ¿verdad?, a nuestros hermanos. Capital del mundo moderno de los últimos tiempos. El capítulo 2 de Nahum habla de Gog y Magog. El capítulo 3 hace creer que el Apocalipsis 17 no habla de Babilonia, sino de Asiria. Pero en todo caso, si tiene un nombre diferente en el Apocalipsis de Juan, no hay problema con eso, porque sabemos que Babilonia históricamente se nos dice, ¿verdad?, los que escriben la historia, que Babilonia fue el imperio que vino después del imperio de Asiria, pero que mucho de lo que llegó a convertirse en Babilonia fue influenciado y tiene sus raíces en el imperio asirio, en la ciudad de Nínive más arriba, que sigue estando, la ciudad de Nínive sigue estando en lo que hoy conocemos como Irak. Nínive es una ciudad del norte de Irak, y Babilonia, ¿verdad? Babilonia, ruinas hoy en día, la ciudad antigua de Babilonia tiene sus ruinas en el mismo país de Irak, entre los dos ríos, el río Éufrates, el llamado Éufrates y el llamado Tigris. Iglesia del Señor, ahí está hablando de un país, del país que gobierna los destinos del mundo hoy en día, en estos finales de los tiempos. Aquella gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, que está sentada sobre los 7 montes. Sabemos que a modo literal, el primer nivel de interpretación, cuando se le decía así al apóstol Juan podía pensar en Roma, obviamente. Juan podía pensar en Roma, pero tenemos que entender que el profeta Juan sabía de lo que estaba hablando, y estaba hablando en clave. Todavía el apóstol Juan está hablando en clave. Mire que en ese capítulo no se revela como tal el propio nombre de la ciudad, porque en todo caso Juan sabía que la ciudad de Roma, el imperio en el cual él vivía, la capital de ese imperio, es una ciudad que en efecto está rodeada. Y hoy por hoy, aunque sabemos lo que descansa en esa ciudad, la ciudad de Roma, no la ciudad, no el pueblo, no la gente, sino la institución
que gobierna sobre el mundo entero, que está sentada sobre muchas aguas, esta prostituta, esta ciudad que está sentada sobre muchas aguas, esta institución, esta iglesia tradicional corrupta, idólatra, ¿verdad? Esta gran ramera en la cual se halló sangre de los mártires, como dice el texto, de los mártires de Jesús, también se está refiriendo a la ciudad, al país que hacia el final de los tiempos iba a dominar el mundo entero. Hoy por hoy no es el Vaticano precisamente, aunque el Vaticano tiene influencia en todos los gobiernos del mundo y en todos los países del mundo, no siendo aún así quien dé directrices a una gran parte de muchos países del mundo. El Vaticano no tiene mucha influencia, por decir, en Corea del Norte. El Vaticano no tiene mucha influencia, por decir, en Tailandia, en Indonesia, en los países árabes como tal, aunque en efecto, ¿verdad? Ya están buscando el modo de crear esta religión mundial, este gran sincretismo, este gran ecumenismo para engañar al mundo, usados de Satanás, esta religión mundial. En efecto, eso lo sabemos. Sabemos que sirven la Iglesia Católica y su clero. Muchos de ellos sirven a Satanás porque son satánicos, son masones, son jesuitas, muchos de ellos masones, Illuminati, santeros, brujos, hechiceros. El Señor los reprenda, eso lo sabemos. Eso no es como es de sorpresa, eso no es para que nadie se asuste o se sorprenda. Mucho de esto, el libro de Isaías, si avanzamos acá, y ya para ir terminando poco a poco, en estos apocalipsis bíblicos y los que van revelando de a poco, ¿no? Y terminando esta parte con respecto a la gran Babilonia, a la ciudad que gobierna sobre los reyes de la tierra, con la cual han fornicado, la ciudad de los 7 montes, de las 7 montañas. Usted tiene que leer los libros de Enoc y llegar a los capítulos en el libro de Enoc cuando se habla de la región de la tierra donde están las 7 montañas ardiendo. Hay una ciudad, hay todo un reino alrededor de esas 7 montañas, hay un rey. El libro de Enoc explican, y que el apóstol Juan conocía los libros de Enoc, el apóstol Judas, todos los apóstoles eran escrituras, las leían y se entendían. Los apóstoles las conocían ya para el segundo siglo después de Cristo, cuando los judíos, los rabinos, los maestros, ya después de la destrucción incluso de la ciudad de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, el general Tito, el general romano Tito, entra a Jerusalén, destruye el templo. Muchos se refugian alrededor del Mar Muerto, muchos judíos, muchos maestros, en efecto guardianes de las escrituras del Señor, se refugian alrededor de las cuevas del Mar Muerto, en Qumran, el área que hoy llamamos Qumran, guardan sus rollos, sus escrituras, huyendo de los romanos, se refugian en la fortaleza de Masada. Esto es historia, iglesia, esto hay que leerlo, esto hay que saberlo. Esconden sus rollos, muchos miles de rollos, porque los romanos venían tras ellos, escondieron sus rollos, sus escrituras. Para el tiempo de Jesús las escondieron en las cuevas de Qumran, alrededor del Mar Muerto, cuando venían los romanos a destruir a la ciudad. Dios preservó sus libros, y entre los rollos del Mar Muerto, de esos rabinos, de esos maestros, de esos fariseos y saduceos que gobernaban Israel en ese entonces, ¿verdad? En los tiempos de Jesús, 70 años después del nacimiento de Cristo, Jerusalén fue destruida y las escrituras del templo fueron escondidas en las cuevas de Qumran. Aparecieron todas ellas en los años 50, en este último siglo XX. Todo ese montón de rollos hoy los tenemos, hoy podemos leerlos, hoy podemos saber lo que creían los apóstoles. El apóstol Judas citaba a los libros de Enoc, y los libros de Enoc fueron encontrados, no copias completas, dicen los que escriben la historia, que no se encontraron como tal copias completas, pero como no pueden negar el descubrimiento de en efecto fragmentos y capítulos del llamado libro de Enoc, tienen que decir que en efecto fueron encontrados. Como se sabe que muchos fragmentos, muchos capítulos fueron encontrados entre esos rollos del Mar Muerto. El libro de Enoc ya se conoce, ya se sabe, y se conoce aún desde antes, es milenario ese libro y se sabe. Se fueron redescubiertos en el siglo XIX, en los años 1700, 1800 fueron redescubiertos los textos, el texto etíope del primer libro de Enoc, el texto eslavo en bibliotecas antiguas en Etiopía, en bibliotecas muy antiguas en la región de Eslavia, los países eslavos, Bulgaria, Yugoslavia, Macedonia,
del este de Europa fueron encontrados muchos de estos textos. Hoy en día los tenemos en inglés, en español. Yo recomiendo que se lea en inglés más que en español. Cuando llegan a español ya llegan muy viciados y muy manipulados, les cuento. El español es de los últimos idiomas a los cuales se traducen todos estos textos. Los textos las mejores traducciones se tienen en alemán y en inglés. No tan manipulados de los originales que se redescubrieron, de las copias, no los originales, porque los originales a lo mejor ya están destruidos de hace muchos miles de años o cientos de años atrás, pero nos quedan copias de copias. Isaías capítulo 19. Llegamos finalmente al libro de Isaías para poder terminar hoy acá esta transmisión de hoy y continuar en una cuarta parte el domingo que viene con la ayuda del Señor. Se revela en el libro de Isaías, a la luz de estos otros libros extrabíblicos, mesiánicos, antiguos, se revela quién es Egipto, el Egipto de los últimos tiempos, Latinoamérica más propiamente. Se entiende a nivel profético, y los profetas del Señor, muchos que hoy en día predican lo que ya viene, y recuerdan de parte del Señor lo que ya viene. Asiria se entiende por Norteamérica, y todos los hijos de Jafé, a los cuales también se les llama Asiria. Efraín, Israel, el Israel que salió de Israel con la primera cautividad al norte, las tribus del norte, el reino del norte se entiende y se le llama Efraín en todos los capítulos de Isaías. Efraín, el Israel regado por el mundo, mezclado con el mundo desde la primera deportación del reino del norte, cuando fue invadido y fueron llevados cautivos por Asiria precisamente. Por Asiria, porque quienes vienen después, 100 años después, si no me equivoco, alrededor de 100 años después, si no me equivoco, a invadir el reino de Judá y a llevárselo cautivo, según los escritos de la Biblia, es el reino de Babilonia, Nabucodonosor. Históricamente, Babilonia viene después de Asiria. Asiria se lleva cautivo Salmanasar, el rey Salmanasar. Los asirios se llevan cautivos a Israel, al Israel del norte, que tenía su capital en Samaria, el reino del norte. Samaria era una ciudad de la tribu de Efraín, al norte de Jerusalén, porque Jerusalén era la capital del reino del sur, del reino de Judá. Dos reinos, se observa, ¿verdad?, en los libros proféticos, en la misma Biblia. Judá es el Israel en su tierra histórica, Judá, en esos libros, porque hay que entender que Isaías habla de profecías hacia el final de los tiempos y habla de varias figuras: Israel, Judá aparte de Israel, ¿verdad? Efraín, siendo Efraín y Judá, Israel, el Israel completo. Habla de Egipto, habla de Asiria, y hay que entender todas estas figuras. Aparte de todas las visiones de Isaías en el capítulo 6. Isaías no es solamente un libro de profecías hacia el final de los tiempos o hacia esos años también, para los reyes de esos tiempos, sino que es un libro apocalíptico. Revela el trono de Dios y los ángeles de Dios. Isaías lo veía en el capítulo 6. Hay que hablar necesariamente del libro La Ascensión de Isaías, de la cual te voy a hablar después, iglesia, y hay que leerlo. Libro antiguo, La Ascensión de Isaías. Muy importante que la iglesia lea ese libro. La visión de Isaías, que expande el capítulo 6 de Isaías, cuando se le revela el trono de Dios a Isaías. Y todas las profecías apocalípticas mesiánicas en el mismo capítulo 53. Se revela el Mesías, se habla del Mesías, su obra salvífica, expiatoria. La visión de Isaías, la misma llamada ascensión o visión de Isaías, que vamos a tratar más adelante. El libro de Isaías es un libro apocalíptico, es un apocalipsis en la Biblia. No solamente el apocalipsis de Juan, el libro de Isaías es un apocalipsis también, por todo lo que revela, porque el término apocalipsis, vuelvo y digo, significa revelación. En el griego, apocaliptus, apocalipsis, significa revelación en griego. Entonces, hasta acá pues quiero hablar hoy, hermanos, hermanas, agradecer a toda la iglesia del Señor que ha estado conmigo hasta esta hora. Seguimos hablando de otros libros apocalípticos, otros libros reveladores que encontramos en la misma Biblia, necesarios de saber quién se refiere a quién es quién, a qué se refiere esta figura, qué significa. Ahorita cuando mencionaba, que regrese acá al libro de Nahum, ¿sí? Libro de Nahum, al libro de Oseas, tantas cosas que se revelan, que se entienden mejor y que la iglesia debe entender cuando lee las escrituras, cuando leemos a los profetas.
Leemos a Isaías y todas esas profecías creemos que se cumplieron solamente hace muchos años atrás. Y que cuando habla de la caída de Babilonia o carga de Babilonia o profecía contra Babilonia, no, ya eso se cumplió, esa profecía se cumplió y ya, no. Hemos dicho en el capítulo anterior, en el video anterior, y desde que comenzamos esta serie, que toda profecía antigua tiene 3 niveles mínimos de interpretación y de aplicación. Un primer nivel literal, lo decía yo el video pasado, literal, porque toda profecía tiene que tener un cumplimiento literal. Tiene 3 niveles: literal, simbólico, representativo y espiritual. Ya yo lo decía. ¿Cómo usted va a decir que esa profecía es literal? Porque si no tiene un cumplimiento literal, inicial literal, hermanos, no podemos tener nada por cierto de parte de Dios, porque si todo va a ser representativo, si todo va a ser simbólico y representativo y espiritual para interpretarse de modo espiritual o simbólico o representativo, entonces Dios no es veraz. Usted va a interpretar algo, el otro va a interpretar algo, yo voy a interpretar algo y va a haber 7 millones de interpretaciones porque no hay un cumplimiento literal. Toda profecía divina inspirada por Dios debe tener un primer cumplimiento literal. Cuando se dice dragón es un dragón. Cuando se dice bestia es una bestia. Cuando se dice abominación es una abominación. Cuando se dice ángel caído es un ángel caído. Cuando se dice un rey es un rey. Cuando se dice humano es humano. Luego tiene un cumplimiento, vuelvo otra vez, un cumplimiento simbólico representativo. Un cumplimiento simbólico o representativo, porque cuando se dice cómo caíste del cielo al rey de Tiro, miren ahí el rey de Tiro, Isaías 14, Ezequiel 28, Isaías 14, Ezequiel 28, ahí se dice carga contra el rey de Tiro, un rey humano, una ciudad humana. Tiro existía, se saben los registros, pero entonces cuando se comienza a hablar contra ese rey, se le dice a ese rey humano: cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Al rey de Tiro. Usted dice, bueno, pero le está hablando a un rey humano. ¿De quién le está hablando? ¿A quién le está hablando esta profecía? Usted se da cuenta que va más allá del rey humano y que pasa a ser una profecía, una revelación, una profecía simbólica, representativa. Está hablando de alguien más. Y finalmente tiene un cumplimiento espiritual, porque todo lo que sucede aquí en la tierra tiene ya un cumplimiento paralelo en el mundo angélico, en el mundo espiritual angélico, en el mundo de Dios. Había una batalla física cuando venía el rey de Asiria en contra de Eliseo, en el tiempo de Eliseo, y el criado de Eliseo, asustado porque el ejército que venía parecía ser mayor que el ejército de Israel y la defensa de Israel. Y el texto en la Biblia dice que Eliseo le clama a Dios y le dice al Señor: Señor, ábrele los ojos a este para que vea que los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Venía un ejército humano, físico, en contra de Israel, y venía un ejército, y había un ejército espiritual peleando también, cada vez que bajaba el ángel de Jehová a pelear a favor de Israel. En el mismo libro de Josué, cuando baja el mismo Señor, algunos dicen que era Miguel, a pelear, he venido a pelear a favor de Israel, como príncipe de Israel. Entonces vemos que hay una batalla física y hay una batalla espiritual al mismo tiempo. Tenemos que prestar atención a eso, a los niveles de cumplimiento de la profecía, el nivel literal, el nivel simbólico representativo y el nivel espiritual. 3 niveles mínimos de cumplimiento de la profecía bíblica y extrabíblica también. Ya habiendo dicho esto, Iglesia del Señor, invito ahora a todos los que me oyen, amigo, amiga, hermano, hermana, que oremos, demos gracias al Señor, ¿no?, para poder descansar ya los que han estado en vivo conmigo. Y ya bueno, este video queda pues grabado, queda grabado para que se disfrute en su tiempo, pues cuando cada quien pueda. Yo quiero orar por ti, amigo, amiga, que me has escuchado. No sabes cómo orar al Señor y necesitas el perdón del Señor en tu vida. Repite estas palabras conmigo: Señor Jesucristo, te adoro. Señor Jesucristo, te necesito. He caminado en contra
de ti, de tu palabra, Señor, de tu llamado. Me has llamado 1,000 veces y yo te he rechazado. Yo quiero pedirte perdón. Señor Jesús, Hijo de Dios Altísimo, Hijo de Dios, Dios en la carne, perdóname. Yo he pecado contra ti, te he rechazado, he odiado tu nombre con mis acciones, con mis palabras, con mis pensamientos, con mi rebelión. Perdona mi rebelión, quita mi pecado de delante de mí. Límpiame de toda maldad e inmundicia y tráeme a ti, Señor. En el nombre de Jesús, entra en mi corazón y límpiame, sálvame, prepárame para tu venida. Escribe mi nombre, o no borres, mejor dicho, mi nombre de tu libro, porque si hoy vengo a ti es porque tu Padre me trae a ti, como lo dice las Escrituras. Todo el que viene a mí es porque mi Padre lo trae a mí. Gracias, Señor. En esta hora ruego, oro, mi Dios, por tu iglesia, por todo el que me oye. Liberta de toda opresión, de toda cadena, de toda atadura. Ustedes inmundos, espíritus inmundos, suelten las vidas de las personas que me oyen en esta hora. Suelten las mentes, los corazones. El Señor los reprenda y los ata ahora en el nombre del santo y poderoso nombre, sobre todo nombre, Yahoshua HaMashiach, contra ustedes, en el nombre de Jesús. Señor, tú cures mi familia, cures a mis pastores, a mi esposa, a mis hijos, mis sobrinos, mis hermanos y hermanas que oran por mí. Yo oro por ustedes también. La sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos cubre de toda maldad. Bendito su nombre por los siglos. Te adoro, Mashiach, Adonai, Anakabalía, Shi. Tú eres el Rey que viene, recibe la gloria, el imperio y el honor por los siglos de los siglos. Tú eres el Santo, Abatukaranaí, Hijo de Dios. Bendigan tu nombre todos tus hijos para siempre. Pero más bien, iglesia del Señor, la bendición del Señor con ustedes. Nos vemos en una próxima transmisión el domingo que viene. Hasta luego. Dios les bendiga. Saludos de mi esposa, pastora Elisa de Castillo. Saludos de todo el ministerio conforme a su corazón. Dios los bendiga.